que la conocen, asistencia al hospital que ha tenido esa mujer. Caso. Es simplemente una investigación que hay que realizar, pero al activar el proceso a ella se le ponen todos esos mecanismos y al señor sí que hay que hacerle un ingreso en calabozo para presentarlo a disposición judicial. Vale, y cuando se demuestra que es inocente, ¿qué pasa con ella? Pues se le acusa de la falsa denuncia. Se le acusa de falsa denuncia y comete el delito que estamos hablando aquí. Un delito que sorprendentemente en la región en enero de este año, de enero a marzo, repuntaba de forma brutal. Hasta 10 detenciones en tan solo 7 días se efectuaron en la región de Murcia. ¿Qué pasó? Vale, y veamos que ese repunte se produce en enero, ¿no? Al inicio del año. Sí, a principios de año. Y observamos también que hubo una bajada en marzo, solamente 2 meses después. Se produce ese repunte y ese aumento de delitos por temas económicos, porque llega lo que conocemos como la crisis, la cuesta de enero, ¿no? Ya. Pues mucha gente la sufre, pero con grandes consecuencias, se ve abocado en casi al borde de la ruina y entonces se le ocurre la idea de efectuar una denuncia falsa, por ejemplo, incendio de la fábrica o denunciar que le han sustraído y que han robado en la fábrica, y por eso se produce ese aumento de denuncias en el mes de enero. Que en marzo volvió a bajar a cifras, digamos, normales, que según la policía nos decían que eran 3, 4 casos, Sí. como mucho al mes. Y baja porque la policía hace pública la información y se pone a investigar los delitos, consigue localizar que son denuncias falsas, la detención de los culpables, y entonces se produce el efecto llamada, el efecto alarma en la población general. Que no es tan fácil. Cuando se enteran, la población nos enteramos de que están deteniendo a gente por efectuar denuncias falsas, pues entonces se reduce el número de denuncias falsas. Pero luego al tiempo te la sube. A mí me gustaría enseñaros ahora un caso muy curioso que ocurría hace unos años en Alcantarilla, en la que se vieron implicados todo tipo de sucesos. Un robo en Alcantarilla de un coche, un supuesto robo. Aquí en Murcia, en Alcantarilla concretamente, tuvimos hace un año y pico un caso que fue especialmente llamativo, que fue muy conocido en distintos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, que fue un señor que cometió una infracción de tráfico con resultado de un accidente, se dio a la fuga. Posteriormente pensó que quizá alguien lo pudiera haber visto el coche, fue a la comisaría a denunciar el robo del coche. En la comisaría se le advirtió de que lo que estaba contando no tenía mucho sentido, que parecía incoherente. El señor siguió insistiendo, puso su denuncia, se fue a su casa, pero luego se ve que se pensó que a lo mejor alguien iba a su casa, veía el coche allí y claro, si lo había denunciado previamente, con lo cual no se le ocurrió otra solución que enterrar el coche. Hizo un agujero de gran profundidad, enterró el vehículo y allí estuvo un montón de años hasta que por un tema familiar de la finca en la que estaba enterrado y tal, pues llegó a nuestro conocimiento, lo desenterramos. Este señor además había cobrado el seguro, o sea, había ido cometiendo infracción tras infracción, una dinámica muy perjudicial para él, desde luego. Volvemos a ver que las personas no son expertas a la hora de meterse en esta vorágine de mentiras y van acumulando uno tras otro numerosos delitos. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué armas tenéis vosotros como policía para detectar a estos mentirosos, para poder saber a tiempo qué es lo que está ocurriendo? Porque como vemos, lo más llamativo es que empiezan una, otra, hasta que ¿cómo no pueden parar? Sí, quizás esta persona sea el primer delito y el último que haya cometido en su vida. Daros cuenta de que hemos tardado 5 años en descubrirlo, pero las características que envuelven este suceso, que a él para tapar una infracción de tráfico, el saltarse un semáforo en rojo, tiene un accidente de tráfico, lo cual lo convierte en un delito contra la seguridad vial. Para tapar eso, lo que hace es que se deshace del vehículo y lo entierra, pero daros cuenta del detalle de que lo entierra en su propiedad, en un terreno que tiene embullas, ¿vale? Y entonces aparece a los 5 años, porque cambia ese terreno de propietario y bueno, detectan algo que no es normal. Se pusieron a plantar tomates y digo, Todavía fue peor, compañero. Resulta, según nos contaron, que tras el divorcio, la exmujer, en un momento de resabio, dijo, bueno, pues este hombre hizo esto y el coche está aquí. Venganza. Nos comentaba precisamente la policía que la confianza en la pareja a veces está sobrevalorada. Aquí vemos un claro ejemplo. Nos reímos porque ante todo es curioso, ¿no?, que el hombre decidiera enterrar el coche y que al final saliera a la luz, pues por el desdén de la exmujer, pero bueno, esas cosas pasan y es una vorágine de mentiras que no para. Y cuidado con esa declaración de la mujer que lo acusa y descubre el secreto que tenía guardado, porque a ella se le acusa de haber sido cómplice del delito, cuanto menos encubridora, sabía, claro, y de no haberlo revelado y haberlo denunciado en su momento cuando tenía conocimiento de ello. Ahí vamos, delitos penales. ¿Qué delitos ha cometido en este caso concreto?
Todo comienza con un delito de una denuncia falsa que él efectúa, pero es que detrás ha cometido un delito contra la seguridad vial por saltarse el semáforo en rojo y con consecuencias de accidente, ha cometido un delito de estafa porque ha cobrado del seguro esa desaparición del vehículo, delito de denuncia falsa contra la seguridad vial, estafa. Y en definitiva es un cúmulo de delitos que se juntan, una serie de penas de prisión que lo estamos viendo. Todo comienza con una denuncia falsa que se podía haber evitado porque si se queda, estoy convencido de que si se queda en el lugar del accidente y no da positivo en prueba de alcoholemia ni drogas, simplemente por el hecho de saltarse el semáforo con consecuencias de accidente, las consecuencias no habrían sido penales, simplemente el seguro habría respondido de los daños materiales y personales que hubieran en los implicados del accidente. Ha cumplido una pena. Y ahora sí que se tiene que enfrentar a penas de prisión y este señor pasará por prisión porque ha cometido 4 delitos. Madre mía, Sí, sí. es lo que decías, que se le ha ido de las manos. Se le ha ido, no es una le ha llevado persona, a otra no es y una así. persona experta. Ya digo que presumiblemente me temo que será el primer delito Espérate, que una ha cosa, denunciado. de verdad, una curiosidad que no tiene mayor importancia, pero ¿cómo entierra un coche? ¿Cómo se entierra Bueno, pues un coche? haciéndose Coge una pala excavadora y Se- empieza y luego lo... O sea, con un tractor, tú tienes que Sí, coger sí. un tractor y con la pala, ¿eh? Claro, Pero, Porque tu tendría hijo un no tiene- tractor. pero claro, tu hijo pero no lo hizo tiene en un una terreno en palica. bulla, ¿eh? Tu hijo no tiene una palica para ir a la playa. Claro. Esa palica. Pues ahí poco a poco el hombre, Claro, noche a ya. noche. Claro. Sí. Bueno, esto es, digamos, un caso extremo, pero sin embargo, cuando hablamos de casos más comunes, como las estafas a compañías aseguradoras y demás, ¿qué consecuencias penales tienen este tipo de faltas, estas denuncias falsas? Sí, estamos hablando del delito de denuncia falsa o de simulación de delito y esto tiene una consecuencia penal de 3 a 6 meses de prisión, ¿vale? Y también pena de multa. Va a depender de si el delito que estamos denunciando o estamos implicando a una tercera persona tiene consecuencias de delito grave o menos grave o de falta penal, ¿vale? Pero en todo caso sí que va a ser una pena de prisión y pena de multa. Pero generalmente se va a ir acumulando, va a ser un concurso de delitos, como hemos dicho anteriormente, y se va a acumular con otro delito que es generalmente la estafa, que también tiene una pena de prisión, como sabemos, cuando el valor de los estafados excede de 400 euros. Cuando hay una denuncia falsa, os digo que sí, que Siempre excede. se está estafando más de 400 euros y es delito. Nosotros nos hemos ido hasta la calle para conocer cuál es la opinión de la gente acerca de este tipo de denuncias falsas. Esto es lo que nos han contado. La gente lo hace, por poner más cantidad de dinero para que luego cobran más dinero del seguro. El seguro pagará lo que crea conveniente. Mismo con lo que está pasando, que nadie tiene dinero, pues se está aprovechando de todo y claro, y más de los seguros que todavía sabemos que sí que los están pagando y que la gente se aprovecha de ellos. Lo que yo no puedo admitir es que se intente estafar a una compañía de seguros, inventando robos, inventando cosas, haciendo destrozos. El mismo propietario, eso es lo que yo no admito. Eso es totalmente intolerable y eso es una injusticia total. Usted cada vez tiene menos pudor y con tal de sacar un euro donde sea es capaz de denunciar a quien sea. Lógicamente el seguro no va a perder, los seguros son iguales que los bancos. O sea, el consumidor último somos lógicamente la persona que pagamos. Por lo cual, si suben las comisiones, ¿quién lo paga? El contribuyente, el cliente. Si sube el seguro porque ellos piensan que están siendo demasiado bombardeados, ¿quién lo va a pagar? El hombre que tiene que pagar todos los meses el seguro. Pues que el seguro también cada vez se ponen más caros para compensar lo que le están quitando a ellos. Eso está claro que es así. Ya hemos hablado de las consecuencias penales que tienen este tipo de delitos, pero es que además existen unas consecuencias, digamos, colaterales dentro de no solamente el cuerpo de policía, sino también a nivel estatal. Un gasto, un servicio de efectivos que deberían de estar en otro sitio. Bueno, un gasto enorme porque estamos quitando a policías de una investigación para colocarla en una investigación que es presuntamente de entrada falsa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que esas fuerzas y cuerpos de seguridad se están dedicando a investigar temas que no tienen ningún sentido y dejando de lado otros temas que realmente que son reales y más importantes. Pero económicamente está repercutiendo muy negativamente porque es una cantidad de dinero increíble que está desembolsando las compañías aseguradoras para pagar todas estas denuncias que son falsas. Entonces es mucho el gasto económico que se produce. Por eso la recomendación de incidir en la investigación de este tipo de delitos para que se produzcan cada vez menos estafas, menos delitos, menos denuncias falsas. Se me viene a la cabeza que la gente se centre en investigar los accidentes de circulación,
porque la gente se está aprovechando de una forma increíble, pero claro, como el dolor no se puede medir, es tan difícil de investigar. Simplemente es incidir, concienciar y tratar de ser más educado y tratar de no aprovecharse del seguro en cobrar una lesión que no tiene, habiendo efectuado una denuncia falsa, ¿vale? Yo no sé si vosotros sabéis cuál es la última tendencia dentro de este tipo de denuncias falsas en la calle. Javier de Pedro, inspector de la Policía Nacional, nos cuenta qué es lo último dentro de estas estafas. Una actividad, un modus operandi en cuanto a una estafa de vehículos, que supone que se alquila un vehículo, se vende ese mismo vehículo a una organización criminal que ya está especializada en comprar vehículos de esas características y sacarlos del país, y posteriormente el arrendatario del vehículo lo que hace es denunciar el robo, como se lo habían sustraído, con lo cual pues intenta cobrar el seguro la compañía que ha alquilado el vehículo, y por otro lado pues este señor recibe el precio que haya pactado con la organización delictiva. Unas denuncias en las que en estos momentos se encuentra trabajando la policía. Sin duda, otra forma de estafar a través del alquiler de compañías de coches. Bueno, yo pienso que lo vamos a dejar aquí, pero antes de irnos, compañeros, me gustaría que Juan Antonio, como policía local, nos diera unas recomendaciones de cara a estas fiestas navideñas para, por ejemplo... Que no sean de cómo estafar y no nos pillen. No, recomendaciones para que no... para seguridad de nuestros hogares y sobre todo que no nos roben, porque las aglomeraciones en las tiendas ya saben lo que tienen. Bueno, se avecinan fechas muy peligrosa la etapa navideña, entonces que la única sorpresa que nos llevemos sea la que nos dé Papá Noel o los Reyes Magos, ¿no? Vale. Entonces, que prestemos atención como personas, prestemos atención porque hay muchas aglomeraciones de gente en esta fecha, entonces que recordemos los consejos básicos de llevar el bolso en la parte delantera, que llevemos las cremalleras bien cerradas, que hagamos un reparto del dinero, no lo llevemos todos juntos. En cuanto al salir de viaje, como nos juntamos la familia en un solo domicilio, dejamos los otros domicilios vacíos, por guardar las mismas recomendaciones que sabemos, las de siempre. En la puerta cerrada con el doble cierre de seguridad, las viviendas con rejas, poner algún programador en el interior de luz, etcétera, etcétera. Y luego no decir a nadie dónde vamos a estar y dónde vamos a cenar. Esas son, a grosso modo, unas pequeñas recomendaciones que podemos seguir en esta etapa navideña y que sabemos que es muy peligrosa, que extreme la gente la precaución. Eso es, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta y es, Juan Antonio, si me puedes explicar esto que tengo aquí, que creo que te pertenece, cuéntanos un poquito a qué se debe, exactamente qué es. Es un Oscar. Qué sorpresa y cómo me trae este premio. Ha sido una pillada aquí. En un momento que sabíamos que estaba por aquí, lo hemos conseguido. A ver, cuéntanos. Vale, este premio se me dio ayer en la gala benéfica Pro Víctimas de Accidentes de Tráfico que celebramos en Archena, la asociación Asproví, y quiero que simbolice el premio a toda aquella gente que realiza un trabajo a favor de las víctimas de accidentes de tráfico de forma desinteresada. Yo se lo quiero dedicar especialmente, porque no tuve ayer la oportunidad de hacerlo, a mi mujer, Mari Carmen Casa, y a mi hijo Juan Antonio, a los que mando un beso muy fuerte desde aquí. Vale, pues le mandamos también un beso a toda la familia y te damos la enhorabuena. Muchísimas gracias. No te emociones, Juan Antonio. Y ya nos veremos, ya continuaremos el año que viene hablando de más temas de sucesos y seguridad vial, que es muy interesante para la gente. Como decimos, que todas las sorpresas sean estas, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañera. Bueno, pues hablando de